Alumnos, vamos a hablar ahora de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos armados de la historia. Ocurrió en el siglo XX, en el siglo pasado, y transcurre entre 1939 y 1945. Vamos a ver que este conflicto, que obviamente la antesala, podemos decir que había sido la Primera Guerra Mundial o hasta ese momento denominada como la Gran Guerra, vamos a ver que había tenido como principal escenario el territorio europeo. Ya para la Segunda Guerra Mundial la situación es diferente y se van sumando otros territorios mucho más lejos de lo que es el territorio europeo. Pero ¿cómo se inicia esta Segunda Guerra Mundial en 1939? Como habíamos visto en el video anterior, vamos a ver que entre la década del 20 y la década del 30 se habían ido formando en Europa gobiernos totalitarios, gobiernos caracterizados por un régimen de partido único, por tener una sola persona o un gran líder o dictador en el poder, y vamos a ver que estos dictadores con ideas o con políticas muy ambiciosas, de ambición territorial sobre todo, y ustedes saben muy bien que la ambición territorial era ambición económica porque el objetivo de invadir territorios era obtener recursos fundamentalmente, y entonces vamos a ver que frente a esta ambición territorial podemos decirlo que esta fue la principal causa de esta Segunda Guerra Mundial. Estos sistemas totalitarios, como había en Italia, como había en Alemania, vamos a ver que establecen acuerdos, alianzas y, digamos, son los que dan inicio a esta Segunda Guerra Mundial. Para comprender esta Segunda Guerra Mundial podemos decir que durante toda la década del 30 la Alemania nazi al mando de Hitler fue, digamos, estableciendo una política de rearme que estaba penada según el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Alemania no podía rearmarse. Sin embargo, durante todos los años 30, Hitler fue creando numerosas fábricas para, digamos, tener armamento de manera constante. Cuando fueron invadiendo, digamos, pueblos cercanos, en los límites de Alemania, el resto de los estados europeos, tal vez por miedo, tal vez por no querer participar y no querer despertar la ira de Alemania, decidió mantenerse al margen. El problema fue que el 1 de septiembre de 1939, cuando invade Polonia, que era ya abiertamente un país hecho y derecho para ese momento, vamos a ver que el resto de las potencias occidentales comienza a alarmarse y se da cuenta que la cosa iba en serio, de que no le habían puesto un freno a tiempo a Hitler y que la situación podía llegar a salirse de las manos y entonces era momento de iniciar la guerra. Vamos a arrancar formalmente entonces. La Segunda Guerra Mundial arranca el 1 de septiembre de 1939 cuando las tropas alemanas, recuerden Alemania dirigido por Hitler, invaden Polonia. Lo invaden a través de un sistema que ellos tenían que era la guerra relámpago, que eran, digamos, invasiones en muy poco tiempo, con todas digamos, este gran armamento y estos grandes ejércitos que poseía la Alemania nazi en aquel momento. Y es ahí donde las potencias occidentales se dan cuenta que ellos son el próximo objetivo de Hitler, sobre todo Francia. Francia era aliado de Inglaterra, Inglaterra era aliado de Estados Unidos y ahí se van conformando los dos grandes bloques. Podemos decir que en esta Segunda Guerra Mundial participan dos grandes bloques, si bien después se le van sumando otros países, pero los principales países son estos que vamos a mencionar. El grupo que eran los países del eje, Alemania, Italia y luego se le suma Japón. Por otro lado estaban los países aliados, Inglaterra, Francia, luego se suma la Unión Soviética y se suma posteriormente los Estados Unidos. ¿Pero qué tenía que ver la Unión Soviética en este conflicto? Bueno, la Unión Soviética en ese momento era gobernado por Joseph Stalin. Stalin había firmado un pacto de no agresión con Hitler y se prometían repartir territorio cercano
entre Alemania y la Unión Soviética. Cuando menos se lo esperaba, la Unión Soviética comenzó a sufrir a partir de 1941 la invasión de las tropas alemanas. Vamos a ver que el frente, digamos, ruso, ahí se van a dar las batallas más crueles de esta segunda Guerra Mundial, y vamos a ver que hubo varios frentes. Pero seguimos con el tema de los grupos que participaron, o los grupos en conflicto. Estaban los países aliados y los países del eje. Vamos a ver que la ambición de los países del eje era, bueno, de Italia y de Alemania era ir dominando gran parte de Europa. Italia sobre todo tenía pretensiones sobre el norte de África, que de hecho se emprende ahí en una campaña militar y luego no puede continuar y tienen que venir las tropas alemanas a salvar la situación. Vamos a ver que el otro frente era el frente europeo. Ya habíamos dicho la invasión a Polonia, luego Alemania emprende la invasión a Francia y a su vez vamos a ver que tiempo más tarde estaban emprendiendo la invasión hacia la Unión Soviética. Por otro lado también estaba el frente del Pacífico. Vamos a ver que a partir de 1941 las tropas japonesas bombardean bases que tenían los Estados Unidos en Hawái y de esa manera los Estados Unidos se meten de lleno en la Segunda Guerra Mundial, pero solo en el frente del Pacífico. Vamos a ver que esta situación de guerra en diferentes frentes, en el frente soviético, en el frente occidental, que tenía que ver con, sobre todo, la invasión a Francia, con todo lo que, digamos, estos diferentes frentes, lleva a que Alemania no puede mantener digamos, estas batallas o esta supremacía en las batallas en todos los frentes que se estaba involucrando. A partir de 1943 comienzan las derrotas de Alemania y digamos, este objetivo que tenía Hitler de formar este gran imperio parece ir diluyéndose. Vamos a focalizarnos en algunas cuestiones. En 1941 las tropas alemanas marchan hacia la Unión Soviética, ahí se dan la mayoría de las batallas entre 1941 y 1943 en el frente soviético. Vamos a ver que son las batallas más crueles. El ejército alemán torturó, mató, violó, saqueó, destruyó en general digamos, gran parte de todo lo que tenía que ver con la ciudad, población, mujeres, niños. Fue una de las batallas, fueron de las batallas más crueles de esa Segunda Guerra. Entonces vamos a ver que para 1943 la situación comienza a revertirse. Vamos a ver que los soviéticos logran sus primeras victorias y logran expulsar a los alemanes de su territorio. Tiempo más tarde, ellos emprenden la marcha hacia Alemania, o sea, los soviéticos digamos, finalmente llegan a Alemania en 1945 y son los primeros que toman Berlín. Es ahí donde se suicida Hitler. Vamos a ver qué pasaba con Italia. Italia se había metido en un montón de campañas militares que después no podía continuar, tenía que venir a Alemania a sacar las papas del fuego, por decirlo de alguna manera, tenía que venir a salvar la situación. El pueblo italiano se termina cansando de Mussolini y de toda esta negligencia política de meterlos en la guerra cuando había un montón de problemas en el propio territorio italiano. Y entonces en 1943 se levanta el pueblo contra Mussolini y terminan ejecutándolo. Por decirlo de esta manera, en 1943 Italia abandona la guerra. Vamos a ver que los otros países del eje, el otro país del eje era Japón. Japón participaba en el frente del Pacífico y había decidido provocar a los Estados Unidos bombardeando estas bases, las bases de Pearl Harbor en las islas de Hawái, y el objetivo era recuperar territorios, islas en el Pacífico que ellos decían que los Estados Unidos se habían adueñado. Lo cierto es que las batallas en el Pacífico también fueron de las más crueles. Digamos, ustedes saben muy bien que el ejército japonés no se rendía fácilmente y cuando, por ejemplo, se quedaban sin balas en sus propios aviones, decidían estrellarse contra
los barcos o contra los portaaviones norteamericanos que estaban en el Pacífico. Esos eran los denominados pilotos kamikazes, que eran suicidas. Entonces la situación, cuando ya empieza a agotarse en el frente europeo, vamos a ver que en el frente asiático no es así. Y las batallas se estaban dando cada vez con más frecuencia y eran cada vez más crueles. Vamos a ver que Estados Unidos terminó involucrándose en el frente europeo para debilitar obviamente las fuerzas de los países del eje, sobre todo las fuerzas alemanas, y entonces en 1944 decide enviar miles de soldados a las costas de Francia, a las costas de Normandía, y eso es lo que van a ver en los libros de historia como el denominado Día D, que es el día del desembarco en Normandía. Por un lado vamos a ver que Hitler empieza a estar cada vez más acorralado. Por un lado es acorralado desde el frente oriental por las tropas rusas, por las tropas soviéticas, y por el frente occidental por las tropas norteamericanas que estaban ingresando a Francia, y recordemos que Francia había sido tomado en gran parte por los alemanes. Entonces vamos a ver que eso, sumado a que en el 45 los rusos entran y toman Berlín, provocan la derrota de Alemania. El último en rendirse es Japón, y como continuaba con esta estrategia que habíamos mencionado, los pilotos kamikazes, los conflictos constantes, las guerras, las batallas cada vez más crueles, Estados Unidos determinó el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre población civil, que fueron las 2 bombas a mediados del año 45 sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y a partir de ese momento, tras la muerte de miles de ciudadanos inocentes japoneses, vamos a ver que Japón estableció la firma de su rendición. A partir de ahí finalizó la Segunda Guerra Mundial, podemos decir. Se establecen una serie de acuerdos y conferencias entre los principales países vencedores. Podemos decir que fueron la Unión Soviética, Gran Bretaña, y los Estados Unidos, y a partir de ahí se estableció, digamos, en muchos de estos acuerdos, el surgimiento o la creación de la ONU, o también llamada Organización de las Naciones Unidas, cuyo principal objetivo es intentar velar por la paz mundial.